Muy buenas, hoy vamos a sumergirnos en un pasaje realmente fascinante de la segunda sura del Corán, Al-Baqará, porque entre las aleyas 172 y 192 lo que encontramos es, básicamente, un detallado plan para construir una comunidad desde sus cimientos. A ver, si uno lo lee por primera vez, la pregunta es inevitable. ¿Qué tienen que ver las normas sobre la comida con la justicia? ¿O el ayuno con las reglas de la guerra? Parece un batiburrillo de temas sin conexión. ¿Hay de verdad un hilo conductor o es solo una lista de mandatos sin más? Pues aquí está la clave. Y es que no es una lista al azar, para nada. Lo que tenemos delante es un plan maestro, una estructura súper lógica que va construyendo la sociedad pieza por pieza y empieza por el elemento más fundamental de todos, la persona, el individuo. ¿Y este plan por dónde empieza? Pues por lo más básico, por la pureza. La lógica detrás de esto es bastante clara. Una sociedad justa solo se puede construir sobre individuos que son disciplinados, tanto en lo físico, en el cuerpo, como en lo espiritual. El Corán arranca con algo tan cotidiano como la comida, con la disciplina del cuerpo. El principio es bastante sencillo. Casi todo lo bueno y puro es permisible. La prohibición se limita a una lista muy concreta, pero lo más interesante es la letra pequeña, la excepción. Si hay una necesidad extrema, estas prohibiciones se levantan. Y esto nos enseña algo fundamental. Preservar la vida está por encima del propio ritual. Y de esa pureza del cuerpo damos el salto a la disciplina del espíritu. La Aleya 183 introduce el ayuno. Y ojo al lenguaje que usa, porque no lo presenta como una carga nueva, sino como una práctica que ya existía, un camino que ya habían recorrido otras comunidades antes. Es que el objetivo aquí no es el sufrimiento, para nada. La meta es alcanzar la taqwa, que es como un estado de conciencia de Dios, de rectitud. Las aleyas que siguen conectan directamente este acto con la revelación del Corán en Ramadán. Y de nuevo la idea de la facilidad es clave. Hay excepciones para quienes no pueden ayunar, porque el fin es la elevación espiritual, no la carga física. Y justo aquí, en mitad de todas estas leyes y normas, el Corán hace una pausa y nos regala esta joya, la Aleya 186. Es como un respiro poético, muy profundo, que nos recuerda que, más allá de cualquier ley, existe una conexión directa, personal, inmediata con Dios, sin nadie por medio. La ley es el camino, no el destino. Vale, ya tenemos las bases de la disciplina individual. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora el plan se mete de lleno en el corazón moral de la comunidad. Toca definir qué significa ser bueno de verdad, más allá de los actos de adoración que se ven por fuera. Y con esto llegamos a lo que es, sin duda, el núcleo de todo este pasaje, la Aleya 177, que se conoce como la Aleya del Bir. Bir es una palabra árabe muy potente que significa mucho más que bondad. Habla de una rectitud total, una piedad que es genuina y sobre todo activa. Y aquí está lo más importante, la verdadera lección. La rectitud, el bir, no es solo un ritual, no es solo rezar en una dirección concreta, es todo un sistema. Empieza con la fe, por supuesto, pero se tiene que ver en las acciones, en la generosidad, en la adoración, en la integridad con los demás y en la capacidad de aguantar en los malos momentos. Claro, para entender bien qué es la luz, a veces hay que ver la sombra. Y eso es lo que hace la Aleya 174. Nos describe justo lo contrario al bir. Y no es la ignorancia, es peor. Es ocultar la verdad a propósito para sacar un beneficio material. Es la corrupción en estado puro. Y es aquí donde vemos la increíble coherencia interna del Corán. Esa metáfora tan potente de comer fuego no es algo puntual. Vuelve a aparecer en la sura An-Nisa para condenar a quienes roban el dinero de los huérfanos. Se establece así un vínculo directo. La corrupción religiosa y la injusticia económica son dos caras de la misma moneda. Ambas son formas de consumir algo que te destruye por dentro. Bien, ya tenemos al individuo disciplinado y un núcleo moral claro. Ahora, el plan sube de nivel, pasa a la siguiente escala, la estructura de la sociedad. Aquí es donde se establecen los principios de justicia que van a regularlo todo, desde las relaciones en casa hasta la defensa de toda la comunidad. El primer pilar de esta justicia social es el quizás, la ley de retribución, que se explica en la Aleya 178. Y esto es importantísimo. No se trata de una licencia para la venganza personal, de tomarse la justicia por la mano. No. Es un proceso legal que gestiona una autoridad y su objetivo final no es la sangre, sino evitar más crímenes y romper los ciclos de violencia. Y justo después, la Aleya 179 nos plantea una de esas paradojas que te hacen pensar. ¿Una ley que puede llevar a la muerte? Es en realidad una ley para salvar vidas. ¿Por qué? Porque al establecer una consecuencia justa y clara para el asesinato, se está protegiendo a toda la comunidad. Es una llamada a la razón, a entender la filosofía que hay detrás de la ley.
Lo interesante es cómo este plan de justicia va creciendo, es escalable. Empieza en lo más pequeño, el núcleo familiar, con reglas claras sobre los testamentos para que no haya peleas. Luego se expande a la economía en la Aleya 188, prohibiendo la corrupción. Y finalmente llega al nivel más alto, el del Estado, definiendo cuándo y cómo se puede usar la fuerza para defenderse. Es un sistema completo. Y todo este sistema está conectado por un concepto fundamental, Hududulá, que significa literalmente los límites de Dios. Y lo curioso es que la primera vez que aparece esta palabra en el pasaje es en las reglas del ayuno. Son esas fronteras sagradas que no se deben cruzar. Y esto nos lleva a la Ley 190, que establece la regla de oro para el conflicto armado. Sí, el combate se permite, pero es estrictamente defensivo. Combatid a quienes os combatan. Y, lo más importante, tiene un límite muy claro. No transgredáis. Y aquí es donde todo encaja. La conexión final. Ese mismo principio de Hududululá, de no cruzar los límites divinos, que se aplica a algo tan íntimo y personal como el ayuno, es el mismo que se aplica al acto más público y grave de todos, la guerra. Es el concepto que lo une absolutamente todo. Bueno, pues llegamos al final. Ahora es el momento de juntar todas esas piezas que al principio parecían sueltas y ver el puzzle completo, la visión de conjunto que nos ofrece este pasaje. Así que aquí lo tenemos, el plan entero. No son leyes aisladas, ni mucho menos. La purificación del individuo es la cimentación sobre la que se construye la justicia social. Y una sociedad justa, a su vez, tiene el derecho y el deber de defenderse, pero siempre, siempre, dentro de unos límites éticos. Un pilar sostiene al otro. Al final, lo que hemos visto no es una simple lista de mandatos, es un código de vida integral, holístico, desde el acto tan personal de comer hasta el acto tan colectivo de la defensa. Todo está conectado. Los principios de justicia, de piedad y de respeto por esos límites sagrados son el hilo que cose todo este tejido. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire, una reflexión. Este pasaje conecta algo tan personal como la dieta de una persona con algo tan colectivo como la ética de la guerra de una nación. Si un texto tan antiguo presenta una visión tan integrada y tan estructurada, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de su mensaje y su propósito final para la humanidad? Gracias por la atención.